Bienvenidos al episodio número 11 de Alpargatas Podcast, un espacio conducido por Adriana Díaz e Iván Ochoa. Usen este espacio como acompañamiento. Este es un podcast en el que tenemos conversaciones sobre temas de la vida cotidiana, con personas reales y auténticas. Los refranes son un reflejo de nuestras experiencias como sociedad y como personas. Así que al compás de un refrán, nuestros invitados nos muestran que hay distintas formas de superar los retos de la vida y que en cada historia hay un pedacito de nosotros que nos puede servir de inspiración. El refrán de hoy resume la forma en la que Alejandro Villegas se enfrenta a su día a día, un venezolano que reside en Miami, y es un ejemplo de que quien quiere de verdad lograr algo encuentra los recursos necesarios para alcanzarlo. Nuestro invitado se dedica al periodismo deportivo y cuando les decimos que se dedica es que es en serio. Alejandro conduce y produce 3 podcasts. Anotan ahí las redes que van a comenzar a seguir a partir de hoy. @tvcamerino, @sports_venezuela y para los fanáticos del Barcelona, @ADNBarcelona2. También ha colaborado en proyectos como @5reasonssports y @BarçaTalkPod. Los elementos que lo identifican son la alegría, la pasión, la disciplina y la entrega. Este episodio es patrocinado por Os Dental, el consultorio odontológico al que tienes que ir si quieres tener una dentadura brillante. Consultorio Os Dental, una sonrisa a tu alcance. Si estás en Madrid y quieres disfrutar de un 10% de descuento en tu próximo tratamiento dental, llama ya al 916-190102 y diles que vienes de parte de Alpargatas Podcast. Si has disfrutado del podcast, toma un tiempo para calificarlo y agregarle un comentario. Muchas gracias por acompañarnos y sin más los dejamos con Pa'lante es Paya. ¡Bienvenidos! Buenos días. Déjame ¿Ustedes me quitar escuchan bien? esto. Perfecto. Por favor, amiga, él nos está enseñando a escucharnos bien. O sea, No. cuando nosotros estábamos yendo ahorita, apenas estamos entumbadas en el camino de La Guaira, él ya... Ya, bueno, ¿ustedes dónde Regresé. son? Él ya está esperándonos en la playa con tumbadito, con el toldo puesto, la cava abierta y la cervecita. Nosotros estamos en el camino y ¿qué? Ya vamos llegando. Y con Chiva de que tiene ya rato ahí. Mira, ¿de dónde son ustedes? No, eso de La Guaira. A ver. Creo que las dos, ¿no? Yo soy de Caracas. Creo que Adri también. Totalmente. Somos de la capital. ¿Y tú? Caraqueña de los Leones del Caracas. También ¿Tú? y también. Ay, no, ya comenzaron a hablar de deporte, ya me puse nerviosa. Ivana está nerviosa porque yo le digo, bueno, esto es un periodista deportivo. Ujú. Me dice, pero yo no sé nada de deporte. Yo soy sincera. La entrevista, No it's not about importa. that. No importa, exacto. Soy periodista general, pues. Solo que me gusta Exacto. cubrir deportes. Qué cool. A ver, diferencia. preguntas rápidas, Alejandro, un poquito para que nuestra audiencia te conozcan también y yo también te pueda conocer. A ver, A ver, Alejandro, ¿de dónde eres? de Caracas. Nací en Caracas, vivía en San Bernardino, al ladito del Ávila, justo antes Qué de rico. venirme para acá, para los Estados Unidos. Sí. Y escuchabas a Ilan Chester cada vez que ibas manejando por allí, viendo la vida. Bueno, creo que ninguno de nosotros de esa época, ¿no? Pero La única Pero- que se quedó en esa época fue Ivana, que yo no entendí que le gusta Ilan Chester. Pegadísima con Ilan Chester. Me da la nostalgia y lo pongo. Pero bueno, creo que todos hemos escuchado esa canción bastante. Y la hemos Ah, cantado y bueno, Es demás. así. Y Alejandro, ¿a qué te Pero dedicas? yo soy periodista, creador de contenido, le llaman ahora. Pero sí, periodista de profesión, digamos. Ese es mi trabajo y Ok. ¿Y dónde y a lo vives? que me dedico. Vivo ahora en Miami, en el sur de Florida en estos momentos. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? que todos quisiéramos vivir en la playita al lado. Bueno, sí. Yo llegué aquí en 2015. O sea, ya tengo 5 años aquí en Miami. Imagínate, 5 años. Ha pasado rápido el tiempo. Me gradué y me vine para Miami. O sea, ejerciste muy poco en Venezuela, prácticamente te desenvolviste tu carrera en Miami. Sí, porque o sea, a ver, yo estudié en Kansas, me gradué y me vine a trabajar acá en Miami. Yo eh, ejercí en Venezuela porque iba cada cierto tiempo mientras estaba estudiando. Yo tenía una página ya o trabajaba para una página que se llama Sports Venezuela, que ahora dirijo. Y allá entonces iba en diciembre y cubría uno que otro juego de béisbol, hacía una que otra cosita por allá mientras estaba allá. Claro. Y fui un verano y ese verano hice mis pasantías allá en Venezuela, en Unión Radio Deportes, en La Castellana.
y fue lo poco que ejercí estando allá. Ahora desde acá, desde Estados Unidos, transmitimos el béisbol de Grandes Ligas para Venezuela. Entonces, bueno, no trabajo allá, pero le sigo trabajando a los A venezolanos, distancia. digamos, en ese sentido, sí. Qué Ah, bueno. interesante. Teniendo la oportunidad de que toda tu carrera la comenzaste en Estados Unidos, Ujú. todavía sí es como, o sea, continúas trabajando para los venezolanos. Sí, sí, de cierta forma no me he desconectado del todo. Obviamente acá en Miami, cuando hago cosas para el público de Miami, es un poco más amplio que solo los venezolanos, pero sí, con mi página Sports Venezuela y con algunas que otras cosas, aprovechando que tengo la oportunidad de cubrir aquí el béisbol, la NBA y ahora el fútbol cuando se reanude la MLS, a veces también hago cosas para Venezuela, por supuesto. Qué Qué cool. interesante. Mira, cuéntame, y sé que, porque te conozco un poco de antes, tampoco tanto, falta conocernos en persona porque, bueno, estamos en cuarentena todavía. Sí. Este, me dijiste que te dedicabas al periodismo, pero sé que tienes como, no 5, 6, 7, unos 10 proyectos más o menos por ahí andando. Y es como, yo le preguntaba a Alejandro, cuando lo conocí, como, o sea, ¿en qué tiempo haces tantas cosas? Cuéntanos Sí, un poco de esos proyectos. bueno, es difícil, ¿no? Time management, le llaman aquí en Estados Unidos, cómo manejar el tiempo para ser Mm, productivo. Bueno, mi principal proyecto diría que es Sports Venezuela, esa es la página que dirijo, ese es mi bebé, ¿no? Ese es mi bebé consentido. Tengo unos 3 años más o menos dirigiéndolo, tratando de irnos un poco más hacia lo digital, aunque ahora con el Internet en Venezuela ha sido un poco Es más difícil, ¿no? complicado. Sí, mi idea era crear mucho más contenido multimedia desde Venezuela con los muchachos que ujú, tenemos allá, pero el Internet, la verdad que no ayuda para nada y es muy difícil y nosotros dependemos obviamente y la velocidad a la que nosotros trabajamos acá en Estados Unidos obviamente no es la que uno le puede exigir a la gente de Venezuela. Entonces ese claro. es mi bebé, sportsvenezuela.com, es una página web, obviamente tiene sus perfiles en redes sociales. Yo empecé un podcast también para Sports Venezuela, pero al final quise detenerlo porque mi idea era involucrar a todo el equipo, no hacerlo solo yo, sino que fuera algo de todo el equipo y realmente las condiciones técnicas desde allá no son las mejores, decidí Mm. ponerlo en pausa. Los otros proyectos, a ver, está El Camerino TV, Ya sacaste el dedo, ay Dios, uno. Sí, 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 sí. ¿Qué está contando? es un canal de YouTube que es Va para relativo, largo. que es bastante Sí. nuevo, tiene un par de meses de deportes con varios periodistas venezolanos, 6 de ellos acá en Miami, incluyéndome, y uno en Colombia. Comenzamos este canal de YouTube que bueno, ha ido creciendo bastante bien, ya vamos casi llegando a los 2.000 suscriptores, le ha ido bastante bien en estas Qué primeras de cool. cambio, obviamente ayudó que la gente está en cuarentena y bueno, quiere ver cosas, además los invitados están mucho más disponibles, tienen mucho más tiempo para atenderte y ha sido bastante chévere por ahí, así que El Camerino TV, un canal de YouTube, obviamente también, por supuesto, tiene sus redes sociales, pero el principal foco de donde colocamos el contenido es en YouTube, aunque ahora también probablemente lo coloquemos en podcast. Sabes que ahora a la gente le encanta el podcast y desde Venezuela, que obviamente es el grueso de nuestro público, no es ni el 50%, pero es de donde más nos ven los videos. Nos pidieron, oye, por favor, es muy difícil a veces ver una entrevista de 40 minutos, una hora por YouTube, porque no nos dan los datos, no nos dan el internet, pero si está en formato podcast es un poco más accesible, Claro. pesa menos, es mucho más Ujú, probable que podamos escucharlo completo. Entonces, por favor, a ver si pueden colocar las entrevistas en podcast. Bueno, vamos a ir haciéndolo poco a poco ahí en el Camerino TV. Esos son ujú. los dos proyectos a los que más Los más grandes. Sí, sí. Después está uno más personal que lo creé, digamos, para mí. Pues yo tenía mi página de Sports Venezuela, por supuesto, Ujú. y yo quería tener un espacio específico para hablar del fútbol y del Fútbol Club Barcelona como tal, que es el equipo que yo he seguido desde pequeño. Ujú. Entonces dije, aquí no me pega mucho haciéndolo en mi página web, realmente no es el público que está buscando eso. Exacto, porque voy a hacer yo hablándole tanto del Barcelona a alguien que está en Venezuela que quizás ni le interesa ese contenido. Entonces creé algo que se llamó, o que se llama, mejor dicho, ADN Barça, que es un podcast también eh, en español, por supuesto, con Mariana Guzmán, una chica que está en Barcelona, España, también venezolana. Ay, Y, qué y bueno. bueno, aprovechamos Igual que Ivana. y- Ivana está en Sí. Barcelona, ah, España. bueno, perfecto. Entonces, bueno, te vamos a pasar el contacto para Y que, así la para que la conozco. conozcas. Claro que sí. Mariana Claro. Guzmán, ella Genial. trabaja allá, su trabajo principal, ella es periodista, pero trabaja para una editora
para no entrar en detalles, y eso lo hace también como parte, Aside, ajá. sí, como a un ladito, ¿no? Entonces empecé ese proyecto con ella, después también empecé a hablar con la gente de Barça Talk, que es más o menos el mismo contenido, pero en inglés, y también hacemos contenido en inglés sobre el Barcelona, que también es interesante hablar. Yo nunca había hablado de fútbol así En inglés. en inglés. Había escrito para el periódico de la universidad en inglés bastante, pero nunca lo había hablado. Entonces a veces es muy interesante porque las expresiones son totalmente distintas Claro. y uno lo vive de otra manera y es bastante interesante. Así que Lo, estamos con la gente de Barça Talk en inglés. lo podrás, a ver, podrás sentirlo de la misma manera cuando hablas en inglés. Logras sentirlo de la misma manera. Yo creo que lo que pasa es que a ver, yo estoy acostumbrado a hablar, estoy acostumbrado a hablar mucho de béisbol en inglés, porque crecí, jugué aquí en Estados Unidos de béisbol y siempre Fuiste estuve acostumbrado. beisbolista. Sí, sí, me vine a Estados Unidos con una beca a estudiar. Y yo Ah, hablaba bien. siempre de béisbol en inglés sin problema, o sea, eso siempre fue normal para mí. Y sé la terminología y sé cómo expresarme Ok. y todo eso, pero de fútbol sí, sí era diferente, sí, sí me sentía un poco extraño y todavía aprendiendo términos, aprendiendo Ajá, claro. los nombres de las cosas, pero es muy, muy, muy Igual, interesante. Eso lo hago con un muchacho que se llama Gabriel Quiroga, que está en Madrid también está por allá en España. ay, capaz igual sientas de la misma manera el deporte, pero Ujú. expresarlo es lo que tiene que Sí, cambiar. Porque, correcto, ahí está porque a veces, y está el problema de en qué idioma piensas, ¿no? Tienes que volver a ajá, pensar en inglés nada más para irte fluido por ahí, no estar claro, traduciendo mientras estás tratando al mismo de tiempo. completar tus ideas, sí, sí. Y Y recordándote lo que pasó en el partido y el análisis, lo que sí, bueno, ahí te no, vas. guara. Y Alejandro, pero a ver, fuiste beisbolista, ¿por qué dejaste la cancha o por qué dejaste el terreno de juego? Se dice Bueno, así. no, sí, sí, el terreno. El, No lo dejé, fíjate, yo llegué, a ver, me gradué, ya tenía 23 años cuando me gradué, 23, 24 años, y Muchachito. simplemente, sí, y ya tenía que decidir qué iba a hacer, ¿no? Tenía que enfocarme a ver cómo hacía, se me acababa obviamente mi visa de estudiante, tenía que tomar una decisión, me salió el trabajo acá en Miami y decidí simplemente dejarlo así. Igual ya había jugado bastante. Yo lo había dejado, entre comillas, antes de que se me abriera esta oportunidad en Estados Unidos. Lo retomé y me abrió esta puerta muy importante en mi carrera. Ok. Y después, aquí en Miami, bueno, lo seguía jugando ya por diversión y ahora ya simplemente juego softball y listo. Dejé un poco el béisbol, pero igual lo sigo y Sigues con algún día, corazón y mente el sí, terreno. claro, claro, Estás algún día ahí. volveré a jugar, claro que sí. Sí, sí. Bien. Y cuéntanos, Alejandro, para recordar la dinámica del podcast, es que todos los invitados Ujú. vienen con un refrán. Y el refrán, tu refrán, la verdad es que es uno de los más populares. De ¿Sí? hecho, aquí lo han nombrado muchísimo, pero nadie lo ha traído a colación Bueno. para relacionarlo con su historia. El Ujú. refrán de Alejandro es pa'lante es pa' allá. Cuéntame por qué elegiste ese refrán. Porque siento que así se me han abierto muchas puertas en la vida. Fíjate, yo empecé a estudiar en la universidad ya en la central, cuando tenía 16 años, me gradué del bachillerato y empecé de una vez en la central con 16 y quizás no era la carrera que yo quería, pero me estaba gustando mucho mi vida universitaria y se me abre esta puerta que les comentaba, ¿no? De la posibilidad de una beca, de venir a estudiar a Estados Unidos y seguir jugando béisbol. O sea, qué mejor para mí que hacer todo eso junto. Ajá. Y bueno, eso tomó su preparación. Tuve que estudiar inglés un año. Yo igual sabía algo de inglés, pero tenía que prepararme para el TOEFL, que Claro. es una prueba bastante complicada. Estuve un año yendo a clases particulares de inglés, volviendo a entrenar en el béisbol para poder volver a ponerme en forma. Y todo eso fue un proceso bastante largo y tienes que tener bastante dedicación y paciencia como para decir, bueno, ok, vamos a seguir. Y bueno, es dejar a la familia atrás, es saber que bueno, te vas a otro país a vivir solo y quizás los venezolanos ahora en esta situación lo entienden un poco más fácil, pero en aquel entonces no se iba mucha gente de Venezuela. Eso fue Sí. en 2010 empecé yo ese proceso y me terminé viniendo en 2011. No era tan común como es ahora con toda la diáspora venezolana, que todo el mundo tiene más o menos una historia parecida y Una historia que prácticamente contar. todo el mundo
tiene 2, 3, 4 miembros de su familia que se fueron del país ya. En cambio, en aquel momento era menos común, te vas a ir del país, la situación no estaba tan complicada, por supuesto. Y para mí fue siempre, ¿y por qué escogí Palantes para allá? Porque yo quería, ese era mi sueño, obviamente, seguir jugando béisbol, pero también vi la oportunidad de una carrera en Estados Unidos que obviamente era muy atractiva. Entonces siempre, más allá de todas las dificultades, siempre me puse mi meta y así fue. Y cuando llegué para acá, obviamente la diferencia de cultura total. Yo venía de Caracas, de una ciudad que se mueve a millón, y llegué a un pueblo que era como estancado en el tiempo. Estaba como en 1990, y era todo tranquilo Wow. y Sí, era solo... no crean que todos los Estados Unidos es como lo pinta Nueva York Sí, o San exacto. Francisco. Era un pueblito que vivían 20.000 personas y realmente si tú ibas en el verano cuando no estaban los estudiantes parecía un pueblito fantasma porque lo que había eran viejitos y ya, y vacío. Y entonces, bueno, nada, fue estando aquí, bueno, ok, vamos a seguir, tengo que seguir. Uno pasa momentos difíciles, el clima también era muy duro, ya cuando llegó el invierno es brutal el frío Claro. que hace y te cambia hasta la manera de jugar béisbol. El béisbol en frío, jugarlo en frío Interesante. Es otra es preparación previa, totalmente me imagino distinto. también. Sí, no, y además durante el juego, el béisbol es un deporte que también es muy largo, mucho más largo que el fútbol, entonces pasas tres Parado ahí. horas parado en el frío, a veces habían dobles juegos, entonces tienes que nos íbamos al clubhouse a mantenernos calientes una hora y volver a salir al frío. Es Wow. otra dinámica totalmente distinta. Además, estudiar en otro idioma ya no es solo estudiar el idioma, sino estudiar la carrera y diferentes clases en otro idioma. Entonces, para mí siempre fue, bueno, para adelante, para allá, ese es mi objetivo, vamos a seguir dándole. Y la verdad que al final me lo disfruté muchísimo. Mis compañeros también en la universidad fueron geniales. Te ayuda mucho llegar y ser parte de un equipo porque ya eres parte de algo, ya te van Sí. incluyendo en la dinámica Claro. y es mucho más fácil la adaptación que si te vienes a estudiar simplemente como un estudiante normal, entre comillas, que ahí sí tienes que empezar a hacer amigos, ver a qué grupo te acoplas y creo que es una dinámica distinta. A mí me ayudó mucho el béisbol en eso, en conocer gente ya de una vez entrando y poder ya Sí, irte que no vas adaptando de solo esa a la manera. cafetería con la bandeja y qué. ¿Dónde me Sí, bueno, yo siento? llegaba y me sentaba solo, pero mis compañeros mayores del equipo venían, se sentaban conmigo, me decían, Claro. no, vente para acá, porque yo realmente no Tipo las conocía a nadie. películas, pues. Sí, 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 es bastante parecido en ese sentido. Tú realmente no es extraño porque el venezolano, el latino, quizás, bueno, se sienta ahí con quien sea y bueno, mira, me puedo sentar aquí y ya, pero Sí, con el americano, sobre todo hay distancia. en esos pueblos, sí, la distancia es distinta. El Tú estás, distanciamiento social ya existía. sí, tú estás acostumbrado, ellos le llaman la burbuja personal, ¿no? El personal bubble, que es como mucho Ah, más amplio que el tuyo. Entonces, ellos incluso hasta ay, disculpa, y están como a 1 metro de ti, Sí, ni me ¿en pasaste serio? cerca, pues, sí, 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 o sea, ni me pasaste cerca, ni me enteré, señor, usted no pero sabe lo que es estar en el metro en el hora metro, pico en exacto. Caracas. Sí, y también eso obviamente es de esa zona del país, si te vas a Nueva York, a Boston, a Houston, a Dallas, donde está Adriana, Miami, ya es otra dinámica, obviamente todo el mundo aquí está en algo diferente. Pero sí, me tocó adaptarme a todo eso, pero por eso para adelante, para allá, porque yo iba, ese era mi objetivo. Yo vine aquí, el béisbol bueno, el béisbol y mis notas me están pagando mi universidad, así que tengo que eh, Claro. Chale pichón. echarle pichón en ambas, que no descuidar ni una ni la otra, Exacto. porque de eso depende mi beca y depende de mi futuro, y por eso para adelante, para allá. Y Alejandro, ¿cuál fue la meta o el reto más duro quizás que tuviste que enfrentar en todo este tiempo que puedas compartir con personas que también van a vivir lo mismo o que pasaron lo mismo y que a mí también me pasó igual? ¿Cuál fue ese momento en que casi no te Ujú. recordabas que para adelante es para allá? Bueno, ahí hay varios momentos. Está un momento en lo deportivo, tuve una lesión, me lesioné el cuarto metatarsiano de la muñeca izquierda deslizándome en el home Uh, plate justo antes de empezar la temporada, mi segundo año. Y bueno, eso fue, me perdí Wow. prácticamente toda la temporada y obviamente yo fui para allá a jugar béisbol. Y bueno, fue un momento de, bueno, mala suerte, digamos. Y, y, y me costó mucho ese año porque, bueno, ahora nada claro. más estaba estudiando, estaba entrenada con el equipo, hacía ciertas cosas porque estaba todo Ujú. perfecto, menos mi muñeca, pero no podía jugar béisbol.
Entonces, ese fue en lo deportivo el momento más complicado. Además, el equipo no le fue bien, obviamente, ese año. Hubo varias cosas ahí que se juntaron. Obviamente, porque no estabas tú. Obviamente, sí, No, sí. bueno, no, obviamente, no fue solo porque yo no estaba. Hubo varios factores que se juntaron porque el equipo... Echando cuento cómo es. Echando broma. No, de verdad, para mí, de los 4 años que yo estuve allá, ese año era el que teníamos mejor equipo, sin mí, incluso sin mí. Y fue el Ok. peor año de los 4 en el que yo estuve allá, pero tuvo mucho que ver con otras cosas que no tienen nada que ver conmigo. Y en lo personal, yo diría que hubo un momento en que las protestas en Venezuela estuvieron muy fuertes. Creo que fue en 2014, que yo estaba 2014. en plena universidad, en plena carrera. Y obviamente, como tú decías, así como estoy ahora full de muchas cosas, en la universidad también estaba full entre el deporte y todas las Asignaturas. sí, demasiados trabajos, demasiadas cosas que hacer. Además, hacerlo, ese momento fue el más difícil porque ya yo, a ver, me había acostumbrado a producir, no contenido, sino mis tareas, cansado, ¿no? Y tienes que aprender a venir del juego. Ya, ok, te bañaste, te volviste a vestir, estás cansado, pero ok, ahora tienes que enfocarte en hacer la tarea, en ver, en estudiar, en seguir aprendiendo y es difícil, pero uno se va acostumbrando a hacerlo y bueno, perfecto. Pero en ese momento se me juntó esta tercera situación y era complicado Claro. porque te quedabas hasta la madrugada viendo qué pasa, no Tu solo mente estaba allá. haciendo la tarea, sino estabas allá, estabas entre una y otra cosa y era bastante complicado. Y de hecho mi trabajo de grado en la universidad no tuvo que ver con eso, pero tuvo que ver con una situación similar con un ucraniano que jugaba en el equipo de básquet. Entonces, él me contaba lo que él vivía, hubo una situación Sí, bastante parecidísimo. fuerte en Ucrania que a mí me marcó mucho también, porque él me contaba las cosas que él decía y era lo que pasó en Venezuela, pero Similar. al doble, al triple, porque él me decía, yo no sabía si al día siguiente, yo llamaba a mi familia con la diferencia horaria que hay entre Estados Unidos y Ucrania, cada día para ver si estaban vivos. Y yo decía, wow, Sí, era una a guerra mí civil. sí, era mucho más grave y mucho más fuerte y realmente con él aprendí mucho de todo eso que se estaba viviendo. Ellos están ahí, tenían esa situación con Rusia muy fuerte y realmente todas las cosas que él me comentaba y ahí me fui documentando sobre esa situación y realmente interesante todo lo que él vivía y a él le pasaba lo mismo. Él estaba jugando básquet con una beca y pendiente de esa situación allá Sí, en su país con su familia. Entonces fue muy duro. Y fue uno de los momentos que yo dije, wow, nuestra situación está grave, pero fíjate que hay países que están incluso peor en aquel momento. sí. Sí, pareciera mentira, porque tú cuando estás allá en ese hoyo, tú dices, ¿para qué más? COVID. Pero, pero, pero sí, definitivamente ese caso se ha replicado en varios países. Pero Sí. bueno, no hablemos de política, porque si no me engancho, pana. Me engancho. Bueno, hablemos de otra cosa. Adri es socióloga, entonces pues ahí sí la perdimos. Así me comentó por ahí que le gusta la sociología. Bueno, le tiene Sí que me gustar, gusta. estudios Sí. eso, si no. Mira, te aseguro que a ningún sociólogo nos han obligado a estudiar sociología. No, O no, sea, no. tus papás no te dicen ni que, sabes que tienes que estudiar sociología para que triunfes en la vida. De hecho, una de las primeras cosas que te dicen en la universidad es que, sociólogo, bienvenido, recuerden que ustedes si quieren que se plata, no, o sea, está en Sálganse la de aquí. carrera equivocada. En qué querías trabajar cuando pensaste en sociología? Ahora te voy a entrevistar yo a ti aquí en tu Ay, podcast, se prendió. Alpargatas Podcast. Bienvenida, estamos aquí con Adriana Díaz Salas. ¿En qué pensaste cuando ibas a estudiar sociología? ¿Cuál era el trabajo ideal? ¿Qué veías así? Bueno, voy a trabajar ahí en esa empresa. Sí, yo quería trabajar, de hecho, en el área pública. O sea, Ok. creo que una de las cosas más importantes para establecer políticas públicas es Ujú. entender cuáles son las costumbres de la sociedad y este tipo de cosas, entender qué es lo que más le beneficia en ese momento a la comunidad. Entonces yo Ok. quería estar en el área pública. De hecho, mi mamá trabajó en el área pública por muchos años, Ok. hasta que, bueno, no hablemos del régimen, pero este, pero bueno, yo quería estar en el área pública porque decía, soy un pelo quizás bastante altruista, Ujú. o sea, para mí es importante que la gente se sienta en bienestar y se sienta muy bien. Y creo que la sociología, que lo vi en quinto año de humanidades, la sociología me daba la herramienta de, oye, si yo entiendo más o menos por dónde van los tiros de la sociedad,
quizás es más fácil llegar a una solución. Ok. Esa era mi área pública, pero de repente conocí el marketing y de hecho me fue súper mal en la universidad de marketing, ¿Ah, súper sí? mal, pero malísimo. Yo decía, no, no, soy mala, Mal, y mala. sacaba 17. No, chica. Bueno, pero sí no me iba mejor como en estadística, como, no sé, en las carreras, en las asignaturas políticas. Ujú. Y bueno, al final hice mis pasantías en una empresa porque una amiga me dijo, mira, tengo estas pasantías. Yo le dije, claro que sí. Y me enamoré del marketing. Bueno, en vista de la política, que yo sí estuve participando políticamente en el país, Ok. dije, creo que aquí no es mi lugar para participar políticamente, o sea, no es el momento, no están las condiciones dadas tampoco, por mucho que tú quieres luchar y pujar, no es el momento. Y bueno, listo, me dediqué al marketing por ahora. Ok. ¿Y tú qué estudiaste, Ivana? Yo estudié Relaciones Industriales en la Universidad Ajá. Católica Andrés Bello, sí, ¿Se sí. conocieron en En la la UCAP ustedes carrera, dos? correcto. Hicimos un Sí, básico Mm, juntas, porque la carrera tiene un ciclo básico. Prácticamente estudiamos 2 años juntas, 3, 2, sí, 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 dos. es así. Pero también me dedico a doblaje de voces. También lo estudié. Ah, sí. Sabes que yo estudié idiomas modernos en la central y varios de los trabajos que salen por ahí son de eso, ¿no? De traducir Material. series, traducir Ujú, material, traducir lo que sea. Y eso exacto. obviamente va muy ligado al doblaje de voces. Interesante, Ujú, interesante. muchísimo. Interesante, nos conectamos más allá de que somos venezolanos. Para que tú veas. Alejandro, un poco ya sabiendo ese background que nos estás comentando, a mí me da curiosidad cuáles son tus próximas metas. ¿Dónde tienes puesto el ojo ahora? ¿Cuáles son los proyectos que se vienen? Y la segunda pregunta es, ¿qué consejos nos das a nosotras, a Adri y a mí, que no estudiamos comunicación social, pero igual ese altruismo que menciona Adri siempre nos guía en lo que hacemos? ¿Y qué Ujú. consejos nos das ahora que estamos comenzando todo esto? Que ya llegamos a la playa y que, mira, ¿qué hacemos ahora? Ya está listo el pescadito, sacamos un poquito, ¿sabes? Después de ese camino que tú has recorrido, un Sí. poco, ¿qué consejo le darías al Alejandro del pasado en ese aspecto? Ok, ok. Vamos con la primera. ¿Cuál es mi meta en el futuro? Yo quiero en 5 años ya trabajar, dedicarme solamente a todos estos proyectos que les comenté, tanto en español como en inglés, y vivir de eso, ¿no? Eso sería lo ideal, no Claro, trabajar para alguien más. interesante. Uno, no sé por qué, no sé si es algo de las generaciones anteriores, siempre te preparan como, ok, yo tengo que buscar un trabajo en X o Y empresa Ujú. para ser alguien, o sea, para tener éxito en la vida, ¿no? Sí, Y quizás eso es algo que está cambiando en las generaciones más nuevas, que ya están viendo más Ujú. como que no, yo voy a trabajar para mí, invertir mi tiempo en mí y sacar yo dinero como yo pueda de todo esto, de todo ujú, el esfuerzo y la dedicación que yo le he hecho. Entonces, yo quiero ir hacia allá, el trabajar para mis proyectos, no trabajar necesariamente para una empresa. Ojo, yo he trabajado aquí en Miami, se me abrieron muchas puertas y he conocido a mucha gente gracias a precisamente a los lugares donde he trabajado, en estaciones de radio, en canales de televisión, y obviamente he aprendido muchas de las cosas y todo lo que hago, obviamente claro. pasa también por lo que he aprendido con ellos. Pero al final te das cuenta que trabajas para el sueño de otro, quizás. Trabajas para hacer de otra empresa algo más grande en lugar de un proyecto tuyo como tal. Entonces creo que en 5 años quiero irme hacia allá, en trabajar para algo mío, en simplemente trabajar en mis cosas y poder vivir de eso sería lo ideal. Ese es mi objetivo en 5 años. Con respecto a qué le recomendaría al Alejandro de hace 5 años y a ustedes. Ustedes porque según están nuevas, entre comillas, en podcast, ¿no? Aunque yo también soy nuevo, no se crean, yo tengo 2, 3 años haciendo esto, si acaso. O sea, es Nosotras no algo, tenemos ni 3 meses. O sí, sea, pero no te preocupes, que eso, además, lo que estamos haciendo ahora dentro de un año va a ser totalmente distinto y va a salir, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas y vas a decir, mira, ¿te acuerdas cuando hace un año grabábamos con un micrófono y unos audífonos? Bueno, ahora tenemos este sistema que se llama X y, sí, y lo sí. hace todo junto. Pero bueno, no, yo creo que el disfrutar lo que hacen es lo más importante, mantenerse con su esencia y no tratar de entrar en la corriente de todo el mundo, el de tratar de diferenciarse con lo que ustedes hacen, disfrutarlo, darle su propio toque personal. Eso siempre es importante porque obviamente ya sabemos, y Adriana que está muy relacionada al marketing sabe que hay ciertas cosas que venden. Tú sabes qué es lo que vende y qué es lo que no vende y a veces es difícil
no tratar de entrar ahí para poder meterte en la corriente y figurar dentro del debate que sea, ¿no? Ponle el tema que tú quieras. Sí. Y entonces, bueno, siempre es importante mantener la esencia de tu proyecto, de darle tu toque personal, porque la gente al final, los que te siguen porque les gusta lo que tú estás haciendo. Y así sean 1000, así sean 100,000 seguidores, ese público que tienes ahí te está siguiendo porque le gusta lo que tú haces o algo le llamó la atención de lo que tú haces, Claro. que es lo que le gusta. Entonces, mantenerse siempre por ahí y obviamente ir adaptando. Ya nuestra generación sabe que cada 3, 6 meses ya el mundo prácticamente es distinto. Ya hay, Sí. sobre todo la velocidad con la que las cosas están cambiando y en este mundo de la tecnología, uno ya prácticamente tiene que seguir estudiando toda la vida para poder mantenerse al ritmo y no pasar a ser obsoleto, ¿no? Tan rápido, porque la carrera que yo vi en 2011, que yo empecé en 2011, cambió totalmente para cuando me gradué en 2015 y cambió totalmente el mundo de las comunicaciones, más allá del periodismo, ahora al 2020. Entonces, imagínense la velocidad a la que todo eso está cambiando y eso va a seguir así. Total. Y hay algo que mencionaste que tú quisieras a futuro Ujú. vivir de esto. Y Sí. te invito a que veas el episodio número 8 de Alpargatas Ok. Podcast, donde justamente entrevistamos a un primo, de hecho es mi primo, estoy orgullosa. ¿Cómo se Ese llama tu primo es primo? mío. Se llama Edgar Anzola y mi primo comenzó haciendo contenido de memes. Ujú. Y ahorita es una compañía sustentable y con 3 modelos de negocio. O Ok. sea, para adelante, para allá, Para adelante, tranquilo que para vas allá. bien y para que, ¿sabes? No sé, te lleves inspiración seguramente tienes mucha, pero de verdad es real. Mira, si una página de memes lo puede hacer, imagínate tú que tienes un contenido distinto y el contenido deportivo que se vende tanto. De Ujú. hecho, la industria deportiva es una de las industrias más expensive, es decir, ¿qué Más, pasa? Lo siento. que más dinero mueve. ¿Qué más dinero mueve? Correcto, ¿qué más dinero mueve? Así que te va a ir muy bien. Y hay Amén, otra cosa amén. gracias, hay otra cosa que dijiste, el tema del quedarse obsoleto, porque aquí hay tantas estimulantes para aprender, aprender, aprender. Ujú. Ahorita como que si no aprendes te quedaste, y si te quedaste, ajá, ajá, bueno, ¿Quién te manda? Sí, no hay excusa para no aprender tampoco. O sea, los medios hay, tal cual. Sí. Sí, pero más bien lo quiero dar un twist. O sea, creo que aprende y lo conecto otra vez con lo que dijiste, aprende con lo que a ti te mueve, lo que a ti te apasiona. Creo que, y ese es uno de los propósitos de este podcast, es que no nos sintamos culpables como seres humanos Ujú. por hacer una cosa o por dejar de hacer la otra. Creo que es demasiado push lo que uno se hace diciendo tienes que aprender, tienes que aprender. En estos días hablaba con una amiga, me decía, no sabes lo obstinante que soy yo misma, o sea, mi voz interior, que es como Sí. que tienes, no estás en todo. En estos días también me pasó, en la semana decía que estoy trabajando, pero estoy haciendo un podcast y estoy estudiando, estaba haciendo un curso de Instagram y decía, creo que no es suficiente. Oye, pana. O No te sea, da el tiempo tampoco. no, a veces sufrimos, como dice también el episodio número 8, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. O sea, tampoco, como dicen los americanos, a mí me encanta el dicho de los americanos, don't work too hard, porque la verdad es que we do work hard, o sea, Exacto. trabajamos demasiado y nos damos demasiado y siempre y cuando te mueva lo que haces, te sientas bien y también, a ver, lo puedes monetizar, que también es importante, ojo, Claro, para poder vivir de eso, Vivi. por supuesto. Ese es el ojo, reto, sí. sí, Lograr monetizar lo que te hace feliz. Yo creo que el que haya logrado eso tiene todo, porque es tan complicado de vivir de lo que te hace feliz que yo, Ujú. bueno, te felicito Alejandro porque creo que tú lo estás haciendo perfecto Ahí y vamos, poco a o poco. estás en camino a, y yo creo que eso como dice Adri es fundamental, un poco darte la oportunidad de intentarlo. ¿Sabes? Yo también Sí. con el doblaje, yo nunca pensé que iba a volver a doblar porque estoy en España, porque aquí no se dobla así, porque no sé qué, mil excusas mentales que en verdad no caben o no tienen el lugar de estar, porque no me está dando la oportunidad, porque yo mismo me ponía las limitaciones. Y también, como dice Adri, importantísimo, date date esa condescendencia contigo misma, sé condescendiente, ya, ¿sabes? Fuck it, ya. Para adelante, para sí, allá.
Así es. Mira, tenemos que hacer otro episodio, pero del doblaje. No le preguntamos a Ivana del doblaje. ¿Cómo hacen el doblaje? ¿Lo hacen con el español neutro o lo hacen con español de España? Veamos. ¿Cómo Bueno, hacen? justamente, me refiero a que aquí en España está nacionalizada la industria del doblaje. Todo lo que entra en Claro. este país está doblado al español de ellos que llaman supuesto. español neutro. ¿Ok? Ellos también lo llaman neutro. Sí, ellos dicen que el No. suyo el que usan para doblar. Y bueno, aquí tienes que buscar cines que no tengan ese español porque casi todos Claro. los cines es así, es parte de la ley. Lo que no sucede en Latinoamérica. En Latinoamérica nosotros usamos el acento neutro para el doblaje. Un poco ese acento, ¿qué supuesto. significa? Que no sepas de qué país eres. Básicamente, que yo te hable en ese acento y tú no identifiques si eres un chileno, un colombiano, un peruano. Y básicamente es eso. ¿Cómo se dobla? Hay estudios, hay todo un sistema, hay un mecanismo, es una cadena de producción grandísima, desde que la productora toma el material y se busca esa postproductora de audio donde se haga todo ese sistema de la traducción, el que esté en sincro, el que pongan los numeritos que seguimos cuando lo doblamos. Y bueno, es un proceso gigante que te tomo la palabra y hacemos otro episodio de eso. Ya saben. Tenemos ese pendiente. Oye, gracias por venir, Alejandro. Gracias, No, de Ale. nada. Gozamos Gracias a un ustedes. montón. Deberíamos hacer uno de estos mensual, por lo menos. Hablar de cualquier cosa. Escogemos un tema y nos Listo. ponemos a hablar por ahí. Ya Me está. gusta. Ok. ¿Sí va? Listo. Check en la agenda. Dale, pues. Soy súper de agenda, perdón. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversa. Les recordamos que si has disfrutado del podcast, toma un momento para calificarlo, compartirlo y agregarle un comentario. Nos pueden conseguir en Instagram como @alpargataspodcast. Y hasta el próximo jueves.